Queridos amigos, ¿quieres seguir profundizando en la fe católica de esta comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo Apóstoles, de aquí del municipio de Jalapa, Tabasco? Hoy te traemos una gran historia de cómo ha sido la fe. Una gran persona, amiga de esta comunidad parroquial, te lo quiere contar. Quédate con nosotros aquí en Plan D. Bienvenidos nuevamente a tu podcast Plan D con el Padre Jaime. Hace unos días atrás tuvimos la dicha de entrevistar a dos grandes personajes de aquí, de esta comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo, Jalapa. Como no fue al presbítero o al sacerdote, el Padre José Patrocinio Peláez Cruz, más conocido como el Padre Cheito, y pues al Maestro Marcelino. Ellos dos nos estuvieron narrando parte de la historia pues de esta parroquia de San Pedro y San Pablo aquí en Jalapa, sus inicios y inicios del ministerio del Padre Cheito, pues que marcó pues una etapa aquí en esta comunidad parroquial. Pero hoy tenemos nuevamente a una nueva persona, a una amiga feligres de esta comunidad parroquial que también tiene mucha historia y que también tiene mucho conocimiento sobre la vida pastoral, sobre los inicios de la fe de esta comunidad parroquial de San Pedro y San Pablo Apóstoles, Jalapa, Tabasco. Como le damos la bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por querer compartir con nosotros pues su testimonio de fe, su experiencia de vida y pues lo que ha marcado la vida pastoral y parroquial pues de esta comunidad en su vida. Vamos a pedirle que se presente, diga su nombre, de dónde es, que nos cuente un poquito de usted para que la gente le conozca. Soy una adoptiva de Jalapa. Mi nombre es Alicia Teresita de Jesús Rivero Peón. No había más nombres en el santoral, por eso no me los pusieron. Pero simplemente para todos ustedes soy Tere. Y ahora que el Padre Jaime tuvo la amabilidad de invitarme, con todo gusto respondo porque siempre lo he hecho, siempre he estado con la parroquia, he estado con la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde que nací. Así que aquí estoy para servirle, Padre. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por querer compartir, pues vuelvo a repetir, su testimonio, su experiencia y su fe con nosotros. Doña Teresita, dice que usted llegó aquí a Jalapa, Tabasco, sí, en los años 60. En los 60. ¿Cómo era la parroquia de San Pedro y San Pablo Apóstoles en esos años cuando usted llegó aquí? Para empezar, las familias que eran católicas eran contaditas y eran las que venían a misa todos los domingos. El resto de la comunidad no asistía a misa. Pues no les había llegado y yo pues me hacía falta lo que allá tenía. Yo no faltaba a misa los domingos y me venía desde la colonia Benito González, que ahí me tocó trabajar, a misa los domingos. Tenía que madrugar a caballo. A caballo era el transporte. Para llegar a Cacaos. Llegábamos a la T, a la Y, no sé cómo le decían en ese lugar. Dejábamos el caballo con una señora encargado para que le diera de comer y agarramos el camioncito que va de Cacaos que venía aquí a Jalapa. Y así llegábamos acá. Y después de la misa, la misma operación, regresar a la ranchería. De suerte que solo 2 años estuve ahí. Después 1 año en el ejido. Me pasaron al ejido. Estando en el ejido, me atreví a tomar agua del arroyo y me dio una tifoidea y me mandaron a mi casa porque aquí en el ISSSTE me decían, intérneme si estoy enferma, que me internen si estoy mala. Me desmayaba en la calle de fuerte que tenía
la tifoidea. Pues me fui a mi casa y A Valladolid. a Valladolid. Estuve allá 3 meses, me dieron de licencia y regresé a trabajar. Y dice el inspector, no te puedo mandar otra vez al ejido porque te me vas a enfermar. Voy a buscar una comunidad donde haya agua potable. Y así fue como me mandaron a Jahuacapa. ¿Y para qué se las alargo? Está un poco fastidiosa el cuento. Y aquí estoy. ¿Cuántos años de edad tenía usted cuando llegó a Jahuacapa, en este caso? A Jahuacapa, 25. 25 años. 25 años. Y ya ahí sí ya le quedaba más cerca venir a la parroquia. ¿Ya era parroquia en ese tiempo aquí en Jalapa? Sí, era parroquia. ¿Recuerda el nombre del sacerdote o del encargado sí, en ese sí, momento? Sí, mucho. Padre Jesús Córdoba. El Padre Jesús Córdoba. Que iba a decir misa a la comunidad donde yo llegué primero, y ahí lo conocí, porque solo una familia católica había en ese lugar. Entonces, una lomita, los Falcón Priego, ¿no? Bueno, no, Pérez, y nos invitaban a alguna misa que hacían anual. Y fuimos, las maestras, éramos 3. Y yo me quedé pasmada al ver que tenía que bajar el padre del coche escoltado, porque la gente de allá le tiraba piedras en la sotana. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la familia lo custodiaba para que no le vayan a hacer algo. Luego fue padrino de confirmación de mi esposo. No se había confirmado. Y nos llevábamos muy bien con el Padre Jesús Córdoba. Doña Teresita, usted nos decía que cuando llegó aquí a Jalapa se encontró una realidad en la que no era muy, pues la fe no estaba como muy desbordante, era muy poca la participación de la feligresía. ¿En qué momento se fue despertando la fe? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? ¿O cómo era la vida pastoral para reanimar la fe en el pueblo jalapaneco? Pues no había ni con quién hacerla. Lo logró el Padre Jesús. Sin embargo, veníamos a la misa, les digo que veníamos a la misa, y solo estaba la familia de don Cholo Priego, don Nicolás Priego, su mamá, y eran las únicas personas que estaban en misa. Y yo que llegaba. Y la mamá del padre, que nunca lo dejó. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Yo, las personas con las que convivía de aquí de Jalapa, pues no llegaban a la iglesia. Yo estuve incluso en casa de una maestra de acá, y no me decía, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Hasta al final empezó a ir, de yo insistir. Y esa fue la parte de que no había quien. Fue el Padre Córdoba el que empezó a levantar la iglesia. ¿Como tal ya había una construcción aquí del templo parroquial? ¿O qué había construido? Estaba la iglesia viejita, tal cual la conocen ellos. Cuando eso, después fue los padres que siguieron, hicieron una labor muy hermosa, todos. El padre Cheo estuvo primero en un principio, se fue y luego por segunda vez volvió a la... ¿Le tocó trabajar con el padre Cheo? Me tocó trabajar. ¿Cuál era la labor que hacía usted o qué servicio prestaba? Pues no tenía servicios de nada y me dice, tú vas a ser mi coordinadora de liturgia. Porque a nivel parroquial. Porque hay junta de decanato, me dice, en Macuspana, en varios lugares, y vas a ir, me dice, informa ahí lo que ves que se hace acá. Y me traes por escrito lo que veas ahí. Sin ninguna formación de algún equipo litúrgico que me apoyara. Nada. Yo siempre estaba apoyando al Padre Cheo. Después empecé a conquistar personas, y entre ellas mi comadre Yolanda, la maestra Yolanda es mi comadre.
pues la veía en la escuela, ¿Trabajaron juntas? trabajamos juntas y, y ella empezó a trabajar aquí en la parroquia también. Y así fue muy dura la labor que hicieron los primeros sacerdotes. ¿Ellos siempre vivieron aquí en Jalapa o tenían otro lugar donde Siempre habitaban? vivieron en Jalapa. En esos padre- años, ¿qué grupos habían o qué grupos se empezaron a consolidar? Pues el padre Córdoba empezó con los cruzados, La Escuela de la Cruz. la Escuela de la Cruz. Ese grupo era muy agencioso, muy trabajador. Cuando se necesitaba hacer una kermés o algo, los primeros que estaban aquí eran los de la Escuela de la Cruz. Estén en Chichonal, estén en donde sea, ellos estaban presentes en la madrugada poniendo los puestos y todo lo que les decía el padre. Y a trabajar. Trabajaron mucho yo ya no veo cruzados. Ya el único cruzado que siempre veo es a Miguel Ángel Bocanegra. A don Peto. Peto. Yo le di clase a Peto en Jahuacapa. Los demás no sé si existen. Todavía queda un grupito por allí de cruzados. Digo, ya no está tanto auge del cruzado como pues años atrás en la parroquia, pero pues ahí va, un poquito va. Sí. Ahorita lo que vemos somos puros cruzados de brazo. ¿Verdad? No. ¿Y qué otro grupo, aparte de los cruzados, qué otro grupo? Pues si me permite, yo lo voy a ver acá. Claro que sí, revise usted sus escritos. ¿Qué otro grupo estuvo como en su apogeo, en su auge en esos momentos? ¿O qué grupos fueron consolidando los sacerdotes? De mi época, porque la historia de la iglesia también, cuando se construyó, ¿Aquí, Jalapa? También la tengo. ¿En qué fecha se construyó la iglesia? A principios del siglo XX. Se construyó una iglesia por los ciudadanos de Horcones, de Cañas, de Guanos. En el siglo XX y a principios del siglo XX. Don Juan Mateo Pimienta fue el dichoso que fue encarcelado por no sé qué delito cometió, y dijo que si salía pronto iba a ser la iglesia de San Pedro. Fue la primera iglesia, la que hizo este señor. Pero salió pronto y se puso a ver lo de la iglesia con ayuda de algunos feligreses. Y después don Augusto Caralampio, originario del estado de Chiapas, hizo ¿cómo se llama? El frente de la fachada. La fachada de la iglesia. Cuando Garrido tiró la iglesia, la parte de la iglesia construida, no pudo con la fachada, porque estaba hecha con miel, leche y no sé qué cosas le pusieron, lo que se le ponía antiguamente a las construcciones. Entonces quedó la fachada. Y luego vinieron y pusieron la cruz, que todavía creo está, sí, para marcar los puntos cardinales. Pero en 1925 comienza la persecución religiosa en Tabasco. Durante el gobierno del licenciado Tomás Garrido Canaval, quien ordena expulsar del Estado a todos los sacerdotes que se encontraban, cerrando las puertas de los templos existentes. La parroquia de aquel entonces, Villa de Jalapa, en un principio fue utilizada como escuela racionalista, es lo que le decía. La tomó para escuela racionalista. Entonces, él mandó recolectar todas las imágenes y todas las familias que tenían imágenes y las que habían en la iglesia, para ponerlas donde está la escuela, en el terreno donde está la escuela Matías. Ahí las almacenaba para quemarlas. Entonces, imágenes. Invitaba a las personas más católicas, que eran pocas, para que ellas les prendieran fuego, amenazadas, les prendieran fuego a las imágenes. Y el resto de imágenes recolectadas se pusieron en la casa de don Antonio Caña, que es ahora lo de la Comisión de Electricidad. Allá empieza toda esa cuadra, era de él, pero allá en esa casa precisamente
se ponían las imágenes, las que habían para quemarlas posteriormente. Pero la gente de la ranchería siempre apoyó a la parroquia. A la Virgen de la Inmaculada Concepción la pusieron en una hamaca, hicieron creerle a los garridistas que era una enferma, que llevaba una enferma, y la fueron a esconder, creo que a Chichonal. A San Pedro, la imagen del Señor de la Misericordia, al Cristo. El Cristo no lo pudieron destruir, yo creo que todavía lo tienen. Lo único que le quitaron son los clavos porque eran de piedras finas. Y dijeron, no, pues esto no es de madera, no se puede incendiar. Por eso es que quedó en la parroquia. ¿Y esa imagen dónde la resguardaron o quién la resguardó? Pues seguramente las mismas personas. Aquí, ¿dónde estamos? Aquí al final de la cuadra tenía su casa don Chono Priego, y en la mera esquina, una casa chiquita, ahí tenían imágenes guardadas. Y allá le daban doctrina a los niños. De esa familia Priego se apuró mucho desde un principio por la iglesia. Entonces, por cierto, que uno de los hermanos llamado Trinidad Priego Romero, me dejó una carta haciendo la investigación. Pues en ese tiempo no había periódico, no había quien apuntara nada. Me mandó con el equipo de liturgia, que ya estaba formado el equipo de liturgia, el padre Cheo, en su segunda venida. Estancia. Sí, y me dice, anda a casa de Julano, anda a casa de... Y yo fui a todas las casas que me dijo. Entonces, en la tienda de don Nicolás Priego estaba su hermano Trinidad Priego. Y escribió esta carta y me la dio. Y me dice, esto, guárdalo, me dice, para la parroquia. No, si es para la parroquia, le digo. Yo sé, todo eso lo tenía el padre Cheo. Nada más que el pobre pues está enfermo, está delicado, pero él trabajó bastante. La primera figura del santo patrono de nuestra parroquia fue de San Pedro, sentado en una silla vestido de papa, con sus llaves doradas de una figura imponente. Esta figura era de madera. En 1935, durante la represión religiosa emprendida por el gobierno garridista, por su tamaño fue imposible ser escondida, por lo que fue destruida en manos de los represores de la ciudad. Perdida, no se la robaron, la destruyeron. ¿Y qué recuerdos tienes de las hermanas claretianas? Trabajaron arduamente las madres claretianas. La madre Lidia, la madre Eloísa. La madre Eloísa era la superiora. La madre Lidia tenía un carácter buenísimo. De los 1000 demonios. Pero era buenísima, trabajadora. Y un día me regala un rosario para cada uno de mis hijos. Y le dije, madre, ¿cómo me va a regalar los rosarios que se venden aquí en la parroquia? No, no haga eso, déjelos. Y me pega el grito. Y me dice, Teresita, hazme favor de tener humildad, me dice. Eres muy soberbia, me dice. ¿Por qué, madre? Le digo, porque si yo quiero regalarte esto, ¿por qué me desprecias? Eso no se hace. Así como tienes caridad para dar, también debes tener caridad para recibir. Nunca se me olvidaron las frases de la madre. Y siempre estábamos con ellas. Cuando el padre Vicente, estaban las madres claretianas. Con el padre Vicente trabajamos alguito. El obispo Rafael era un santo varón y nos daba unas catequesis preciosas. En poco tiempo se lo voy a decir. Aquí, no, arriba, era el salón de estudio. Y ahí se juntaban los grupos a los domingos para los estudios que habían.
Y de repente un día vemos entrar al obispo Rafael por las escaleras. Buenos días, hijitos. Y todos ni contestaban porque quedaban con la boca abierta el obispo y nadie nos avisó y asustados. Buenos días, hijitos, les dije. Buenos días, señor obispo. Miren, yo vengo nada más a decirles un mensaje. Óiganlo bien. Ámense, hijitos, ámense los unos a los otros. Y ya me voy porque tengo otros lugares a donde ir, otras cosas que hacer. Me van a perdonar, pero me voy. Sigan trabajando. Esa fue su catequesis. Ámense. Llegan a la parroquia las misioneras claretianas que colaboraban en la evangelización de la parroquia. En los 90. No, era antes de los 86, el 80 y tanto. Llegaron, no puse la fecha, pero sí. Porque dijo que el párroco de los 90 fue el padre Joaquín. Sí, Villalobos, eso está más adelante. Ah, ok. Más adelante. Con el padre Julián Caravante, entonces llegaron las hermanas, que fue del estaban 86. Aquí con el padre Julián estaban las claretianas. Y llegaron a la parroquia. ¿Y cuál fue su apostolado de ellas en la parroquia? Todo, ya estaban muy desgastadas. Yo decía, ¿cuándo se regresan a su tierra las pobres madres? Ya eran grandes. La madre Alicia ya era grande. De toda esta historia, de todo lo que usted ha ido escribiendo y ha buscado redactar, las personas que ha entrevistado, las personas que le han brindado parte de esta historia que usted ha escrito, ¿cuáles son como esas anécdotas que usted conserva, que usted guarda y que pues le puede transmitir como mensaje pues a quienes nos ven y sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Porque los muchachos de hoy de 20, 25 años, pues desconocen mucho de la historia de Jalapa y sobre todo de la fe en Jalapa, cómo se fue desarrollando, cómo se fue implementando, ¿no? Porque pues parte de lo que usted nos ha contado y nos ha narrado en este día es pues la carencia de la fe en Jalapa, ¿no? Que pues muy poca gente se congregaba para las misas, la gente no era como que muy asidua a las Eucaristías. Hoy en día hay una respuesta más cercana, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esas anécdotas que han marcado su vida a lo largo de esta historia que usted hoy tiene aquí? Pues el trabajo de todos los padres y los filigreses y las madres claretianas. Trabajaron bastante todos ellos. Y yo decía, cada que cambiaban de párroco, el párroco comenzaba un nuevo programa, hacía su nuevo programa. El padre Peláez decía que había que, el padre Vicente decía que hay que retomar. El padre Vicente cuando llegó, dice, primero voy a observar lo que hay. No puedo hacer ningún programa hasta que yo sepa lo que hay. Y retomó lo que había. Y dije yo, pues ahora como ha trabajado bastante, esto va a quedar. Pero muchas cosas no quedaron. Por ejemplo, en 60 comunidades formamos equipos de liturgia completos. Y el equipo de liturgia de aquí formó los equipos de liturgia de cada comunidad. Era un avance. Ya había en cada ermita tenían coro, tenían lectores, tenían salmistas, venían a aprender los salmos acá, a ensayarlos, todos los de las comunidades. Y después viene otro párroco y esa labor, que ya no hay equipos de liturgia, que desaparecieron los equipos de liturgia de tal parte. Y el de aquí no podía desaparecer, claro. Pero el de las comunidades sí se fue perdiendo. Más que dividieron la parroquia Chichonal por allá y eso perjudicó mucho a la parroquia. Eso ya es más reciente, esa división. Porque apoyaba bastante a la parroquia.
todos los grupos trabajaban arduamente para que creciera la iglesia. Los domingos se llenaba la iglesia de gentes, después de ver que solamente 5 gatitos venían a misa. Cuando yo llegué, pues ya se llenaba 5 hormigas. Ya se llenaba la iglesia. A mí me daba gusto de verlo. Yo veo que hay mucha gente que no hay ni dónde pararse. Me da gusto, digo, qué bueno. Qué bien, pero cuando Teresita, veo que está tristona la iglesia, que hay poca gente, ¿dónde están? Entonces yo pienso que los párrocos deben retomar las cosas buenas que hayan logrado los otros para enriquecer más su labor. Claro. Pero eso sí, que Dios me perdone, porque ya lo dije, ya esta labor ya está vieja, ya no sirve, vamos a empezar otra cosa. Sí, hay que empezar, hay que renovar, pero hay que tomar en cuenta lo que hizo crecer al pueblo. Los retiros de jóvenes, eran muchos jóvenes los que iban a San Juan el Alto, creo, ahí hacía sus retiros el padre Vicente. De hecho, eso le iba a preguntar porque creo que quien marcó una etapa muy fuerte con la juventud fue el padre Vicente, ¿va? Con los retiros estos de jornada de vida cristiana, la gente lo recuerda mucho por eso. Sí. Unas jornadas buenísimas. Salían convertidos los muchachos. No iba nada más a calentar banca y adiós. Y era muy recto. Una vez me invitó para dar una clase en los retiros. Y le digo, padre, si usted no está presente, no le voy a aceptar, porque si hago algo mal, quiero que me corrija. Bueno, me dice, pero me voy a sentar allá atrás, me dice. Ahí me vas a ver, pero allá atrás. Y era muy meticuloso en sus clases, en su labor. Yo no sé, me imagino que el padre ha de estar enfermo ya, pues, porque ha trabajado mucho. Pues no tanto. Ahorita está de vicario allá en Jalpa de Méndez. Estuvo enfermo en una etapa cuando estaba en Macuspana, se enfermó. Sí. Y pues se recuperó y luego lo hicieron párroco en Villahermosa y ya luego él pidió pues ser vicario, ¿no? Ya para no tener tanta como sí, no, se cansaba, presión, demasiado se cansaba. Le digo por qué, y usted que sabe porque que si se cansaba o no el padre. De repente llegaba a la casa, maestra, présteme su hamaquita que pone ahí don Fausto. Voy a descansar 1 hora. Pero quiere algo, quiere agua. No quiero nada. Solo quiero descansar. Porque en la parroquia creen que el párroco está para servir a la gente a toda hora. No le dan tiempo de comer ni de sus cosas personales. Ahí están todo el día. Ahí están tocando la puerta. Entonces, yo duermo 1 hora. Descanso a la hora y ya me voy. Y decía, padre, pero no va a comer, no quiere algo. No, Teresita, me decía, ya me voy. Y se iba. Y cada que necesitaba un reposo, era de 1 hora y allá, porque aquí lo iban a despertar. Es que la gente es necia. Llega, toca y toca. No, pues es que quieren estar cerca de Dios. Por eso se acercan, ¿verdad? Muy bien, doña Teresita. Pues queremos agradecerle infinitamente por compartir pues parte de la historia de aquí de Jalapa, sobre todo con respecto a la fe. Cómo fue desenvolviéndose, cómo se fue dando la vida pastoral, los grupos, los movimientos, el trabajo que los sacerdotes fueron haciendo, ¿no? Y pues toda esta historia que hoy usted tiene aquí, pues es muy valiosísima no solamente para la feligresía católica de Jalapa, sino yo creo que también para todo el municipio, ¿no? Es algo muy sagrado y algo muy valioso pues para esta comunidad religiosa. Yo solamente para ir terminando pues ya esta entrevista, un mensaje que usted le quisiera decir
pues a esta gente que le ha adoptado, porque usted dice que llegó como hija adoptada aquí a Soy Jalapa. adoptada. ¿Qué mensaje quisiera transmitirle a los jalapanecos? ¿Qué le diría usted a los jalapanecos? Y sobre todo con respecto a su fe. ¿Qué le diría usted? Que lo que han aprendido de su religión no lo dejen y crezcan cada día más. Que no se achiquiten, no se vuelvan enanos, sino gigantes de la fe, porque se está necesitando mucho. Estamos en una época donde nuestros jóvenes se están escapando en las fiestas, en lo que es natural para ellos, pero que sí les perjudica mucho en su vida espiritual. Y sin vida espiritual, pues, no hay vida. Es uno hueco, un muñeco hueco, que hace esto porque le conviene, que no hace lo otro porque no le conviene y así. Sino pues que sean vanguardistas de la Iglesia católica, de su fe católica. Familia. No se confíe de que otro enseñe a sus hijos, sino enséñalos ustedes. No es fácil la educación ahora. Siquiera a mí me tocó un poco más allá, para poderlos guiar y llevar. Fausto hizo la primera comunión sin pedir permiso. De repente eran las primeras comuniones en Jahuacapa y se enfila y hace la primera comunión. Y voy a reclamarle al padre. Y le digo, padre, ¿cómo se atreve a darle la comunión? Dice, este niño que no está preparado. Y me dice, que no está preparado, me dice. No ha fallado a ninguna catequesis, se sabe todo, me dice. ¿Y por qué? En vez de que le dé gusto, padre, pero ni siquiera le di su traje de primera comunión, todos los niños de blanco y él con la ropa que tenía pasó a comulgar. ¿Y qué te importa la ropa? Me dice. Él se sabe lo que debe saber y ya hizo su primera comunión. Así hizo la primera comunión Vamos. Muy bien, pues para ir terminando pues esta entrevista, pues vamos a dar la bendición a usted y pues la bendición Gracias, a la padre. feligresía, a quienes nos han pues visto y seguido durante pues estos días y estos podcasts en Plan D. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos pronto en nuestro siguiente podcast.